Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer sobre la problemática nacional, pero lo importante que a través del diálogo busquemos las soluciones y de hermanos hondureños y hondureñas, transformar este país y generar el desarrollo social y económico que se requiere para un mejor vivir. Hoy estaremos hablando de un tema interesante para un gran sector de la población, porque también no solo hablaremos de pacientes con una enfermedad, sino que con otras enfermedades más que se pueden incluir en esta temática. Hoy estaremos hablando, como ustedes bien lo saben, sobre la situación de los pacientes que requieren o necesitan trasplantes de algunos órganos. Unos que son más complejos que otros y otros que realmente no necesitan mucha complejidad, ya que el organismo no los tiende a rechazar. Pues hoy hablaremos sobre el trasplante de órganos y principalmente estaremos hablando con un personaje de nuestra sociedad que como ciudadano tiene el derecho de exponer la situación a la que se enfrenta a diario. Un ciudadano que dirige un grupo de ciudadanos que presentan un problema de salud, y el problema de salud es renal. Estamos hablando de pacientes con problemas renales, y hoy está de invitado Daniel, quien es el que preside la Asociación de Pacientes Renales del Instituto Hondureño de Seguridad Social y, por supuesto, de otras organizaciones más. Daniel Mairena, muy bienvenido y gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Unidos en Diálogo. ¿Nos puede decir, Daniel, usted dónde nació y desde cuándo está presentando este problema de salud? Doctor Ronnie Portillo, un gusto saludarle a la población en general y a sus televidentes. Gracias por la oportunidad y estar siempre pendiente, agradecidos con ustedes, los medios, y usted, doctor, por estar pendiente de la salud del pueblo hondureño. Y en este caso, pues nos atrae lo que es la enfermedad renal. Contestando su pregunta, yo nací aquí en Tegucigalpa un 12 de agosto de 1981. Lastimosamente, me enfermé, nadie pide enfermarse. El año 2004. En el 2004 soy paciente renal. Lastimosamente, el 2004-2005 me detecté esta enfermedad y sin saber el desconocimiento, ya que en nuestro país no existe un programa de prevención o educación de enfermedades prevenibles, pero lastimosamente yo no tuve esa oportunidad y hoy por hoy pues se están dando programas de prevención también, y en ese momento pues lastimosamente del 2004 ya estoy con esta enfermedad renal, ¿verdad? Ya dependiendo de una máquina para vivir, ¿verdad? Un sistema de hemodiálisis que es por medio de una máquina conectado 4 horas, y lo cual inicié con el otro sistema que era diálisis peritoneal, que es conectado a una manguerita al peritoneo, a una máquina también de Hot Choice en el Hospital Escuela. O sea, venimos desde años con esta enfermedad, conociendo, debatiendo, buscando mejorías, lo que es para el paciente renal, y el tema también que nos atrae el día de hoy, pues lo que es el trasplante de órganos y tejidos, ¿verdad? Que realmente es muy necesario en nuestro país, ya que la población renal está creciendo a diario. Prácticamente está llegando 2 pacientes renales diarios, llámese al Seguro Social o llámese Hospital Escuela y demás hospitales como el Mario Cartarino Rivas o el Hospital de la Ceiba, el Hospital del Sur. Sería bueno conocer el diagnóstico que le hicieron a usted en relación a su génesis o a su origen del problema renal, Daniel. Bien, el origen que me trajo a mí la enfermedad renal, la única forma de saberlo realmente es haberse hecho una biopsia
que es lo que determina una biopsia renal, por qué realmente te vino la enfermedad renal. Y en mi caso fue por la hipertensión arterial. Era hipertenso y no sabía, era asintomático. De hecho, la hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa y a veces no presenta síntomas. A veces también la automedicación, eso hace que uno se confíe, porque a veces yo presentaba, me acuerdo, dolores de cabeza y ya me tomaba la Panadol o me tomaba algo para calmar el dolor de cabeza y continuaba con mi vida cotidiana. Y entonces viene de una hipertensión arterial, la enfermedad renal en mi caso, pero se da por entendido que la primera causa de la enfermedad renal es por la diabetes, la segunda causa la hipertensión, la tercera hereditaria o riñones poliquísticos, la cuarta pues la obesidad y, y demás pues ya son adyacentes, subyacentes a otras enfermedades como el lupus, como enfermedades que han sido con un mal manejo, llegan a esta enfermedad renal, que es la enfermedad crónica terminal de algunas enfermedades que vienen y hacen a esta. Excelente, yo le hago esa pregunta para ponernos en contexto y que la población entienda. Muchos de los que nos ven en este momento no se hacen un chequeo adecuado en su momento determinado y por eso se presentan algunas complicaciones. Y es importante lo que usted menciona, la prevención de este tipo de enfermedades. Este tipo de enfermedades, en primer lugar, tiene que entenderse que la población debe tener un chequeo periódico con su médico, desde la niñez y la etapa adulta. Porque para varios deben de saber que esta enfermedad no solo afecta a adultos, afecta a pacientes pediátricos. Y lamentablemente no se trabaja en el área de la salud para poder prevenir algunas de estas que son prevenibles. En infancia es muy frecuente incluso a causa del estafilococcus que afecta en una herida en la piel, que son muy frecuentes en los niños, una lesión que daña la piel y se convierte después en una lesión superficial donde la bacteria afecta y causa a través de las toxinas, afecta el tejido renal. Eso con muy frecuencia en niños, aunque se puede presentar en adultos también si hay una lesión en piel y no se trata a tiempo en forma adecuada. Y factores genéticos y otros tipos de enfermedades, pero las prevenibles son estas, así como por ejemplo prevenir una enfermedad cardíaca conocida como fiebre reumática por infecciones de orofaringe, por el estreptococo betemolítico, pues en este caso las enfermedades renales, insuficiencias renales, pueden presentarse en un momento determinado por complicaciones del Staphylococcus aureus en la piel por lesiones específicas o heridas. Y esto es importante entender. Luego, lo que usted mencionaba, la hipertensión, lo que usted también lo mencionó, la diabetes, que lamentablemente en el país han aumentado en los últimos años los problemas de diabetes y los problemas de hipertensión. Y hay otro factor que hay que tomarlo en cuenta también y que no se menciona mucho, es el abuso de los medicamentos, principalmente los medicamentos antiinflamatorios, los que pasan anunciando a través de diferentes medios de comunicación y que se los indican a usted si tiene dolor de cabeza, dolor muscular o dolor por esto, dolor por lo otro, usted se lo quita con tal medicamento que es antiinflamatorio. Las personas empiezan a abusar y cualquier tipo de antiinflamatorio en forma inadecuada, no indicada por su médico, puede dañarle las células renales y llevarlo a una insuficiencia renal. Por supuesto, problemas también en áreas específicas del país como en la zona sur, que tiene que ver con múltiples factores ambientales, los líquidos y los minerales y materiales y los metales que lleva el líquido vital en esas zonas. O sea, son múltiples los factores que muchos de ellos se pueden prevenir y evitar estas complicaciones.
Y lo menciono pues por lo que acaba de decir usted en este caso, Daniel, para que la población que nos esté viendo sepan de qué estamos hablando. Ahora, usted como presidente de la Asociación de Pacientes con Problemas Renales, ¿cómo están manejando en este preciso momento lo que es la situación de trasplante de órganos? ¿Qué información tienen y cómo está la situación en este momento? Bien, en cuanto a la posición de los trasplantes, solo para hacerle un recordatorio a las personas, se hizo una ley allá en el año 2004, se reformó en el 2013, lastimosamente queda engavetada, porque en la misma ley se habla de que se aperturan los trasplantes renales, pero eh, no hacen lo que es un banco de órganos. Hoy por hoy el gobierno que está ahorita, porque esto todos los años, todos los gobiernos hablan de trasplante, pero nadie se enfoca en querer hacer el conjunto garantizado de venir y hacer como se debe, no es de arriba hacia abajo, sino que de abajo hacia arriba, creando un banco de órganos y tejidos. Ya contamos en nuestro país con el laboratorio de histocompatibilidad, que es un examen que es caro, que lastimosamente los pacientes que se trasplantan en nuestro país mandan estas pruebas de histocompatibilidad, o para que la gente entienda, la prueba de sangre para ver si es compatible con el donante y el receptor, lo mandan a Guatemala o a El Salvador y cuesta alrededor de $350 por persona. En nuestro país ya se hacen trasplantes renales. De hecho, los últimos dos trasplantes que se acaban de hacer los hizo el Instituto Hondureño de Seguridad Social el año pasado, y en este año ya están programados dos trasplantes más. Lastimosamente, el hospital, la escuela o el sector público ahorita, el año pasado se hizo un arreglo con la Embajada de Francia para hacer dos quirófanos para trasplantes, no solo renales, ¿verdad? Los quirófanos van a ser para trasplantes de córnea, trasplantes de médula ósea, trasplantes que logran hacerse aquí en nuestro país, que son frecuentes. Digo frecuentes porque el trasplante de tejidos de riñón, de órganos de riñón, en nuestro país ya ha hecho alrededor de casi 150 trasplantes, lo cual allá en los años 1980 el doctor Pineda Cobo fue uno de los pioneros en hacer trasplantes, y viene una generación nueva a querer venir a implementar nuevamente a los hospitales públicos, como la doctora Carolina, como el doctor Galeas y ciertas fundaciones y organizaciones que estamos en vela de que se hagan los trasplantes en nuestro país. Entonces, ya contamos con el laboratorio de histocompatibilidad, lo único que se necesita es la compra de reactivos y los quirófanos que ya están supuestamente en la realización, casi en la finalización del mismo, que se espera que en este mediado tiempo de este año ya se aperturen y se empiece en el Hospital Escuela y en el Hospital Mario Catarino Rivas. Se van a hacer dos quirófanos en Tegucigalpa y dos en San Pedro Sula, junto con la Embajada de Francia, que es lo que se está ahorita generando, ¿verdad? Eso es algo importante para nosotros, pero no lo queremos que quede en documentos ni en palabras, sino que se lleven en ejecuciones, ¿verdad? Y agregado a esto de trasplante, el conjunto que le digo garantizado es post-trasplante también del paciente, porque de nada sirve trasplantar al paciente si no le tenemos los medicamentos que necesita para evitar el rechazo del riñón. Y esto, pues ahorita, hoy por hoy, hemos tenido alguna problemática, llámese en el sector público y en el seguro social, el desabastecimiento de medicamentos, y esto nos ha venido a pasar un poquito de factura. Ya los que están en el sistema de hemodiálisis, pues la falta de algunos medicamentos hace que retrasen el organismo e incrementen parámetros en la sangre de los pacientes, y en caso de los trasplantados, si no tienen el dinero para comprar ese tipo de pastillas, pues pueden presentar un rechazo y volver a caer al sistema de hemodiálisis, y tendríamos lo que es dos riñones perdidos, el que recibió y el que dio. Bueno, en este caso, Daniel, es importante mencionar algunos hechos históricos. Pero antes de esto, quiero decirles, el día de hoy hicimos cordial invitación al vicepresidente de la Comisión de Salud del Congreso Nacional,
el quien nos manifestó que tenía una actividad política hoy a las 7:30 de la noche y que por lo tanto no podía venir al programa a hablar sobre este tema. Y tratamos de comunicarnos con otros miembros de la Comisión de Salud del Congreso Nacional que también estaban fuera de la ciudad y no podían venir a participar, así como algunos colegas, en este caso nefrólogos, que lamentablemente le damos el pésame a uno de ellos por la pérdida de un ser querido y por lo tanto no pudo venir. Y quiero mencionarles al respecto lo que usted dijo. La ley en cierto fue aprobada en el 2004 y con las reformas a través del diputado Denis Castro Bobadilla, quien hizo la tramitología correspondiente en el Congreso Nacional para que se hiciera lo que se pudo hacer en el 2013. Lamentablemente, toda ley que se apruebe en el Congreso Nacional de este tipo requiere de una reglamentación que no fue realizada del 2004. La reglamentación no se hace en el Congreso Nacional. La reglamentación se hace en la Secretaría o en la institución que va a manejar esa ley. Y en este caso, esta ley de trasplante de órganos y tejidos, quien la debe manejar es la Secretaría de Salud. En este sentido, entonces, quienes debieron en su momento haber elaborado y luego aprobado la ley en Consejo de Ministros, o la reglamentación, perdón, en Consejo de Ministros, en este caso le correspondía a la Secretaría de Salud. A los secretarios de Estado desde el 2004 para acá. Por ejemplo, en el caso del secretario de Estado de Orison Velázquez, que estuvo ahí, le correspondía haber hecho eso, que en paz descanse. Luego a la doctora Jenny Mesa, que fue ministra de Salud también, o secretaria de Estado en el despacho de Salud. A la doctora Elsa Palau, al doctor Carlos, bueno, no me acuerdo de Carlos el apellido, también la doctora Batres, que fue ministra, el doctor Arturo Bendaña, el doctor, el oncólogo que estuvo de ministro también en el periodo de Micheletti. Luego han pasado tantos ministros hasta el día de hoy, la actual ministra Carla Paredes, que son los que deben de preocuparse por elaborar una reglamentación de esta ley para que pueda ser efectiva. Si no, vamos a tener otros problemas. Otro de los aspectos que usted mencionaba en lo que es el banco de órganos, en ese mismo congreso, el doctor Denis Castro Bobadilla logró que se aprobara la formación o la conformación del banco de órganos. E incluso se incluyó en el proceso de identificación personal. Si ustedes recuerdan, cuando hubo cambio de tarjeta de identidad, a uno le preguntaban si usted iba a donar órganos o no estaba de acuerdo con donar órganos. Y a los que estábamos de acuerdo con donar nuestros órganos, nos sale en la identidad una marca de que sí estamos de acuerdo con donar los órganos. Sale en la parte posterior de la tarjeta de identidad, ustedes la pueden revisar, un corazoncito, que es lo que uno está de acuerdo con donar sus órganos. ¿Cuál es la situación en este momento? Que a través del tiempo y desde el 2004, todos los secretarios de Estado en el despacho de salud que han pasado han tenido su cuota de responsabilidad por no elaborar la reglamentación a la ley. Y lo otro hecho histórico que tenemos que preocuparnos también ante esta situación es que el laboratorio de histopatología que se consiguió a través de una donación del gobierno de España y también en este caso
con las gestiones de la que fue primera dama en el gobierno de Ricardo Maduro Yoes, Ojo caña. Aguas Ocaña, y lamentablemente no se le dio mucho seguimiento y no se le ha dado el mantenimiento que corresponde, ni los cuidados que corresponden. De hecho, los trasplantes renales se han dado en el país. Por ejemplo, la doctora Carolina que usted mencionó, nuestra ex compañera de grado, una muy buena nefróloga pediatra, ella ha hecho trasplantes renales con su equipo de médicos y de enfermería y todo el equipo que se requiere para hacer un trabajo de este tipo, una cirugía de este tipo. O sea, el país no anda mal en la parte del equipo humano para hacer este tipo de acciones. Lo que sí andamos mal es en los encargados o responsables de administrar o de hacer las gestiones correspondientes. Porque la desventaja es lo que usted mencionó en su momento. Si no están los medicamentos a tiempo también, entonces el riesgo de perder ese procedimiento quirúrgico de trasplante entonces es grande si no se cuenta con los medicamentos de calidad, no genéricos, porque esto es importante entenderlo. El costo de un trasplante renal o de otro órgano implica no solo el costo económico, sino el costo de vidas del donante, porque hasta este momento es con donantes vivos, porque no se ha resuelto la reglamentación para los donantes que fallecen, como en el país, por ejemplo, que fallecen no menos de 3, 4, 5 o hay veces hasta 10 personas en accidentes o fatalidades de tránsito los fines de semana, que algunos de ellos se han comprometido en donar órganos y lamentablemente no se realiza eso en el país. Ante este contexto, yo le pregunto a usted, Daniel, ¿qué acciones están pensando ustedes en realizar? ¿O simple y sencillamente van a esperar, como se ha esperado en todos estos años desde el 2004, que a un secretario de Estado se le ocurra hacer o elaborar con su equipo de abogados, por supuesto, porque ni le toca al ministro, sino que al equipo de abogados de la Secretaría, hacer la reglamentación? ¿Cómo piensan ustedes ante esta situación, Daniel, para resolver esta situación? Pues bien, lastimosamente, ¿verdad? La población renal, ante los años que usted dice que han transcurrido, imagínese, desde el 2004, las promesas de todo político y todo ministro de salud que ha llegado y ninguno le ha interesado, pero sí todos los años lo mencionan. El paciente se ha decepcionado, muchos ya han muerto, muchos ya han fallecido lastimosamente, pero lo que está haciendo ahorita el paciente renal todavía es más riesgoso. Se está yendo prácticamente mojado, pide asilo, busca trasplante. El paciente está emigrando a otros países para poder trasplantarse. Ejemplo vivo, estamos hablando que el país España, allá están varios compatriotas hondureños, pacientes renales, que han pasado la bulla que ya la diálisis es gratis y se entra en una lista de trasplante y ahí el paciente renal lo logran trasplantar. Entonces, esa bulla ha llegado tanto a nuestro país que el paciente está mirando, está viendo cómo consigue el dinero, deja abandonada a su familia y se va al otro país, y no la deja abandonada porque quiere, sino porque quiere una oportunidad de vida para seguir manteniendo a su familia, ser una persona socialmente responsable e insertada nuevamente a la labor, porque ya una vez trasplantado, esta persona vuelve a su vida cotidiana solo con pastillas, ¿verdad? Entonces, en base a estas mentiras de todos los años, de todos los políticos, pues lastimosamente el paciente emigra. Nosotros como fundación, como presidente de una fundación, estamos un grupo de personas y pacientes familiares metiendo escritos al Congreso, hemos metido escritos a todas las comisiones de salud, nos hemos reunido con todas las comisiones de salud
y lastimosamente todo queda en papeles. Entonces, ¿cómo forzar al primer espacio, en este caso que es el Congreso? En el segundo, como usted dice, ya está la ley, que la reglamentación hace falta. La reglamentación hemos ido, bueno, hemos tenido pláticas con la ministra de Salud y ella pues anuente, ¿verdad? Se está haciendo lo que es quirófanos y se nos dice que van a empezar los trasplantes y se va a reactivar lo que es el laboratorio de histocompatibilidad, ¿verdad? Para activar los trasplantes y así bajar tanto la demanda de pacientes renales. Entonces, no nos toca más que creer en la palabra, en este caso de la ministra, ¿verdad? O en las palabras de los próximos ministros. Pero sí estamos presionando, no dejamos todos los años, por eso es que escucho ustedes que todos los años salen mencionando de trasplante, salen mencionando de pacientes renales, porque no quitamos el dedo de la llaga. Siempre estamos presionando de una u otra forma, legal, por mediáticamente, en protestas y lastimosamente un paciente renal estar haciendo protestas no es adecuado. Usted como médico, doctor Ronnie, lo sabe, que no es justo que nosotros estemos bajo el sol, bajo el agua, bajo la lluvia en una protesta, eh, no luchando ya un derecho, o sea, ya es ganado, ya hay una ley. O sea, nada cuesta a la Secretaría armar un reglamento, quitar el tabú a la población, porque habló usted de la identidad que el doctor Denis Castro promovía en su momento. ¿Sabe cuántas personas dijeron que sí, según el Registro Nacional de las Personas? 189.000 personas, 189.000 hondureños querían ser donantes de órganos. O sea, y lastimosamente no tenemos ese banco. Entonces, nosotros estos años vamos a seguir presionando, metiendo escritos, ya sea legalmente, ya sea al Congreso, mandar notas siempre a la Secretaría de Salud, siempre buscando el respaldo, porque si nos piden, aquí está, mire, esa mostramos. Ahí ya lastimosamente estamos haciendo otra estrategia que tenemos que tener un plan B, es hacer acuerdos con la Embajada de España. Estamos queriendo llegar a acuerdos con otro país hermano, ¿verdad? Para ver si logramos hacer como intercambios de favores de que nos logren hacer, si nosotros tenemos una persona que es donante y obviamente nosotros como receptores, y que la Embajada de España nos ayude, por lo menos con el asilo allá en España, mientras esta persona logra hacerse todos los chequeos con su donante y lograr hacer el trasplante y posteriormente regresarnos a nuestro país, ¿verdad? Porque en esos países se hacen alrededor de 20, 30 trasplantes diarios y obviamente en nuestro país, yo le acabo de dar un dato que lo que se dio, por decir el único lugar que ahorita se está haciendo trasplante, en el Seguro Social se hicieron 2 trasplantes en un año. Entonces, y se hacen 20 en otros países diarios. Entonces, nosotros queremos llegar a veces a esos acuerdos por la desesperación de que vemos niños, como usted dice, tenemos niños de 2 años, niños recién nacidos, niños de 5 años, 10, 15 años. ¿Usted cree que estos jóvenes no están con el deseo de vivir? Sí, también nuestros padres, nuestros tíos, nuestros hermanos, queremos que vivan y logramos que alguien les dé su riñón, ya sea un hijo, un hermano, un padre, un hermano. Entonces, esos son los planes que se están teniendo ahorita como fundación, ¿verdad? Arreglos que queremos hacer ya en nuestro país. Hemos intentado casi de todo y lastimosamente poco o nada se ha avanzado, pero ahí vamos poquito a poquito llenando el saco de arena porque todos los años presionamos y no decaemos. Daniel, vea, yo le voy a decir algo. La reglamentación es el paso que ustedes tienen que seguir y luchar porque se haga. Ya está la ley, pero la ley no se puede aplicar si no hay una reglamentación. Cuando yo fui director del Instituto Hondureño de Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia, IADFA, se aprobó la ley para el control del tabaco y nos hicimos de un equipo de abogados, y yo le agradezco mucho incluso al abogado Espinal Irías, quien yo lo seguiré respetando y sé que está en las manos del Señor, porque él ya falleció, en paz descanse. Fue uno de los abogados que nos ayudó, aparte del resto del equipo,
en forma gratuita para elaborar la reglamentación a la ley. La reglamentación se aprobó en Consejo de Ministros y luego fue trasladada al Congreso Nacional para ser aprobada. Ese es el paso que se sigue. Entonces, ustedes lo que tienen que luchar, conseguirse un equipo de abogados, personarse con la Secretaria de Estado en el despacho de salud y plantear la elaboración de la reglamentación a la ley para que ésta siga los pasos correspondientes en menor tiempo posible. Esa es una de las situaciones que yo les aconsejo, porque lamentablemente, como decimos, pasaron todos los secretarios de Estado anteriores y al actual secretario de Estado en el despacho de salud, que le quedan apenas 10 a 9 meses para estar en el cargo, pues tiene la oportunidad que en estos meses que le quedan de su gestión pueda elaborar esa reglamentación a la ley y ustedes gozar de esa reglamentación. Y por supuesto, las otras gestiones que ustedes deben hacer a través de las diferentes acreditaciones diplomáticas en el país, valdría la pena siempre, pero hacer énfasis incluso en el mantener los medicamentos adecuados. Y lo otro es en relación a los tratamientos que se brindan en el país y que ustedes permanentemente están luchando con la diálisis o hemodiálisis, que yo se lo digo honestamente, he visto cuando ustedes se han ido a solear, han sido maltratados, cosa que no se debe hacer con este tipo de pacientes, y lamentablemente se han realizado esas groserías al protestar porque no han tenido la oportunidad y facilidad de la hemodiálisis, que ese manejo lo deben mantener permanentemente, considerando que Honduras es suscriptor de los derechos humanos y un derecho humano es la salud. Por lo tanto, debe de ser protegido completamente por el Estado. Y ustedes deben de seguir luchando para poder ser parte de ese derecho humano a la salud que debe ser exigido porque no nos lo dan. Pero bueno, dicho esto, entonces, al venir del corte, es importante que usted nos diga cómo están en este momento con la diálisis para los pacientes que viven en las diferentes ciudades del país, no solo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, sino que al interior del país. Pero eso sería bueno que nos lo informe al venir de esta pausa. Unidos en Diálogo, programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer la problemática nacional y a través del diálogo buscar soluciones para el camino a un desarrollo social y sostenible del país. Les cuento que están disponibles las diferentes redes sociales para que usted pueda ver el programa y para que usted pueda ser amigo de Unidos en Diálogo y de Canal 51, donde generamos desarrollo. En TikTok, en Facebook, Instagram y a través de la plataforma de cn51hn.com, que usted nos puede ver en cualquier parte del mundo, en su celular o en su computadora, en cn51hn.com, en vivo. Lo que está sucediendo en el momento en el canal, a través de esta plataforma, en su celular o computadora, en cualquier parte del mundo, usted lo puede compartir con sus familiares. Y les recuerdo también que puede vernos en vivo, usted puede escanear lo que es en pantalla en este momento, a través del QR, esa imagen que usted ve en pantalla. Puede escanearla y se hace amigo de Unidos en Diálogo. Así que ahí están las redes sociales para ustedes disponibles. Estamos hoy hablando de un tema de interés para los hondureños y un gran sector de hondureños. Daniel, quien es presidente
de la Asociación de Pacientes con Problemas Renales, es importante que nos diga en este momento, Daniel, cuántos pacientes están incorporados a su grupo o a esa organización y cómo está la situación con los pacientes con problemas renales en el interior del país. Llámese Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara, Olancho, Paraíso, Choluteca, Valle, Colón, Atlántida, etcétera. Y por supuesto, Cortés y Francisco Morazán, o sea, las ciudades grandes. ¿Cuántos pacientes están en su agrupación y cómo están recibiendo el manejo los pacientes al interior del país, Daniel? Es una fundación. Nosotros estamos diseñados a nivel nacional y estamos ahorita a la espera de una licitación nuevamente que se lleve a cabo este año. Esperemos que se lleve a cabo este año, ya que la del año pasado se dio por fracasada y se dio un fenómeno este año pasado que se rompió el monopolio de los servicios de diálisis. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque se rompió ese monopolio, porque antes solo había una empresa que brindaba el servicio de diálisis en el sector público, y al igual prácticamente viene siendo la misma del Seguro Social. Estos pacientes en el Seguro Social andan alrededor de 720 pacientes renales, lo que es Tegucigalpa y San Pedro Sula en el Seguro Social, y lo que es en el sector público anda alrededor de 5.000 pacientes. Estamos hablando casi alrededor de 6.000 pacientes renales a nivel país. Los centros de diálisis que tenemos en nuestro país, lastimosamente, hacen falta más. Hay 16 centros de diálisis por parte de un sector público y 5 por parte del mismo sector público de una nueva empresa, la cual están entrando en licitación otras empresas más en este año, que esperemos que todas cumplan con los requisitos que requiere una clínica renal. No se abre una clínica renal, ojo esto, no se abre una clínica renal como si fuera una pulpería. No va a abrir una clínica en Danlí, por decir así, solo por abrirla. Tiene que cumplir con el conjunto garantizado, con los parámetros que pide la Organización Mundial de la Salud o la misma OPS o la misma Secretaría de Salud, ¿verdad? Los centros de diálisis tienen que haber por lo menos todo un área completa, un conjunto garantizado. Cuando hablo, tiene que haber psicología, nutrición, un médico internista o nefrólogo, la cantidad de máquinas que cumplan con los mínimos estándares, digo mínimos, por no decir los máximos, merecemos los máximos, pero lastimosamente en nuestro país, hoy por hoy, pues en el rompimiento del monopolio, se ha mejorado la calidad de diálisis, eso sí se lo puedo decir en cuanto a la otra empresa, porque son máquinas 2023, hay una planta de agua osmosis de doble osmosis inversa, o sea, el agua es bien tratada para que haga nuestro tratamiento, porque eso es fundamental, ya que eso ayuda a que reduzca la contaminación de nuestros parámetros en sangre. En los centros de diálisis de lo que es Choluteca, que es donde más producen pacientes renales, se han hecho estudios, como usted está hablando, y lo dijo en un inicio, allá se cataloga que el agua tiene plomo, y por eso es uno de los departamentos que más producción, que feo se escucha, de pacientes renales hay. Solo entre Choluteca, San Lorenzo y hay una de pacientes renales, estamos hablando ahí casi de 1.000 pacientes en ese sector, solo en ese sector. Entonces se identificó que fue por el agua, pero los centros de diálisis que tenemos lastimosamente dejan mucho que desear. Nosotros hemos pedido que se mejore, primero el trato humano, segundo la calidad de atención, de tratamiento, tercero la cantidad de los medicamentos, que los tengan a tiempo y forma, y que haya el cuadro básico en todas estas clínicas renales. Le voy a poner un ejemplo que está pasando aquí en Tegucigalpa. Hay un nuevo centro de diálisis. Este centro de diálisis, estos pacientes pertenecen al hospital escuela, pero el médico nefrólogo, el médico internista que está en este centro de diálisis indica, según exámenes que se hacen en el hospital escuela, ellos recetan y con esa receta se van al hospital escuela y lo hacen que vaya a ver al nefrólogo
que está en el hospital escuela. O sea, es doble trabajo y viene el otro nefrólogo y cambia la indicación que dio el nefrólogo de este centro de hemodiálisis. Entonces, son cuestiones que se deben mejorar porque el paciente queda después con un mal manejo, un mal trabajo, y esto pues a nosotros nos pasa factura, lastimosamente. Entonces pedimos aquí, aprovecho el espacio para arreglar este tipo de situaciones. Lo mismo pasa en el Hospital del Sur, perdón, en Olanchito. Allá tenemos otro centro de diálisis, hay otro centro de diálisis de otra empresa, y esto también complica al sector público porque vienen con otros médicos de allá y vienen y les cambian la receta también. Entonces nosotros estamos siendo afectados en juegos de empresa, que lo cual no nos gusta a nosotros que se nos haga esto porque son la vida, somos vidas humanas. El paciente renal en el otro sector, en el sector público, está bajo el agua, bajo la lluvia, están afuera. Las máquinas, algunas son pésimas, no han hecho cambio en algunos centros de diálisis. El único centro de diálisis que se ha hecho cambios es aquí en Tegucigalpa y San Pedro, pero ya en Ceiba lastimosamente no se ha hecho, en Choluteca sí en las mismas máquinas, en Choloma las mismas máquinas, en Olancho las mismas máquinas, no se han hecho mejoras en cuanto a maquinaria, en cuanto a insumos. Entonces, esto a nosotros nos pasa factura porque nuestra salud, la comorbilidad va disminuyendo cada día más. Lastimosamente, el promedio de vida de un paciente renal clínicamente son 10 años, pero con una diálisis de calidad. En nuestro país lo estamos viendo que se está dando 4 o 5 años, lastimosamente. Y esto porque tenemos una mala calidad de diálisis. Y esperemos que en esta nueva licitación, en estas bases, se piense primeramente en el paciente y que la Secretaría de Salud lo que pida sea lo que necesite el paciente renal, no lo que necesite una empresa, no lo que necesite un diputado, no lo que necesite un gobierno, sino lo que necesita el paciente. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo ahora en estos centros de diálisis, que no han habido cambios prácticamente en 20 años. Hasta ahorita en el 2024 se hizo un cambio de romper un monopolio y mejorar los servicios de diálisis. Entonces, eso es la actualidad que tenemos hoy en los centros de diálisis, que ya existe una competencia. Entonces esta competitividad hizo que la otra empresa viniera y cambiara máquinas, cambiara algunos insumos, pero no así en todo el país, sino que solo en las ciudades que hay mayor volumen de pacientes renales, y en este caso es Tegucigalpa y San Pedro Sula, pero ya los demás 14 centros de hemodiálisis prácticamente se encuentran con lo mismo, a excepto de las 4 empresas, las 4 centros de diálisis que tenemos, que hay nuevas a nivel nacional. Daniel, en este caso es importante también mencionar lo siguiente. A nivel mundial ya hay maquinaria de uso individual Personal. o portátil. Aparte de eso, la lucha que ustedes deben de enfrentar en toda esta situación es que la maquinaria de hemodiálisis debe ser de mejor calidad, manejada por el Estado de Honduras en cada uno de sus centros asistenciales, donde tengan la posibilidad del equipo humano y dar el mantenimiento y contar con los medicamentos adecuados para poder salvar la vida de los pacientes con problemas renales. Esa es otra de las luchas que ustedes tienen que enfrentar. No Ahorita lo estamos estar haciendo, doctor. solicitando solo empresa privada, porque lamentablemente no va a ser posible que el Estado, así como son, esté financiando a la empresa privada nada más de hemodiálisis. Tiene que contarse con la ayuda de la empresa privada para algunos sectores, pero debe manejarse la maquinaria de hemodiálisis en los hospitales públicos, diferentes hospitales públicos del país, para poder salvar vidas. Ese es el En eso segundo paso estamos. que ustedes tienen que hacer en relación a lo que estamos hablando de este tema, y no dejar de presionar para que esas cosas se hagan realidad, porque ya no podemos continuar pacientes que viven en Ocotepeque, en Copán, que tengan que venir a San Pedro Sula, o que vivan en Trujillo, tengan que venir hasta, no Ceiba. sé si Olanchito o San Pedro Sula o a Ceiba, Sí. dependiendo la economía. Y eso es cada 3 días, que debería ser menos tiempo más bien,
Y es pero por mí que eso es viaja el lo que se paciente. cuenta en los servicios. Así que yo lo que le diría es enfrentar esa lucha encaminada a ese tipo de aspectos para poder proteger la vida de muchos de los pacientes que tienen problemas renales en este momento. Y lo otro es solicitar la educación, la capacitación de personal y la educación en prevención de las diferentes enfermedades que causan estas complicaciones al final de mal manejo o no contar con los medicamentos a tiempo. Así que eso es parte de lo que le puedo comentar. Daniel, no sé usted qué podría comentar también respecto a esta temática. Bien, respecto a la temática, nosotros ya estamos eso en la implementación y hemos metido notas de que los centros de diálisis sean manejados por el Estado. De hecho, como usted dice también, apoyo eso, que tienen que estar dentro de los hospitales, porque los pacientes, algunos se dejan manipular. Yo les digo que dentro de un hospital se salvaguarda más la vida, porque si un paciente, suele pasar mucho en los centros de diálisis públicos, que un paciente entra en un paro cardíaco, rápidamente lo llevan a la sala de emergencia del hospital, pero si está en una clínica privada, como los centros de diálisis que tenemos, por decir así, en el Obelisco, y le da un infarto, este paciente tiene que esperar una ambulancia o un taxi para llevarlo hasta el hospital escuela. Y usted sabe que son minutos para salvar la vida a un paciente que se ha infartado o un accidente cerebrovascular, salvarle la vida. Entonces, por eso es que nosotros dimos eso también como propuesta, que se dieran los centros de diálisis dentro de los hospitales por la misma salvaguardar la vida de uno. Porque por ese tema, ¿verdad? Del traslado, si un paciente presenta algo estando conectado a la máquina. En lo otro, en el sistema de prevención, nosotros hemos hablado con algunos ciertos medios de comunicación que se nos dé la oportunidad, una media hora de programa todos los días, hablar de diferentes casos de enfermedad, de prevención, de cómo prevenir, porque una de las mejores formas de prevención es anunciando esto. Me recuerdo en su tiempo, como usted dijo, DIAFA, hasta que lograban poner en los paquetes de cigarro, esto te produce, es una forma de prevenir. Ya si lo haces porque tú quieres, pero si nos dieran la oportunidad de programas de prevención en todos los canales, nuestro país fuera diferente en la educación en cuanto a salud. Como usted dice, se lograría que la gente fuera a un chequeo médico por lo menos una vez al año. Si se le detecta algo, pues lograrle llevar el manejo cada 6 meses y evitar que le dé esta enfermedad, no a corto tiempo, tal vez a un largo tiempo, porque todos a una etapa de nuestra vida nos vamos a enfermar de cualquier enfermedad crónica, pero cuando es manejable y detectada a tiempo, esto se puede manejar, incluso se puede curar, ¿verdad? Usted lo sabe. Entonces, programas de prevención es lo que más queremos impulsar. Y en cuanto a los pacientes renales, pues, como les digo, que el hospital es, sí, ya está la idea. De hecho, la ministra también lo ha enfocado, porque se lo hemos presentado y ella también lo ha enfocado, y ya no quiere que las empresas privadas, son 700 millones, 800 millones anuales que reciben todas estas empresas por el servicio de hemodiálisis. Y trabajan algunos con personal del hospital escuela o personal del Seguro Social, y son empresas privadas. Le pongo el Seguro Social. El Seguro Social es una empresa que cubre los servicios privada, pero el personal que está ahí es contratado por el Seguro Social, no por la empresa privada. Entonces, todo esto, estamos viendo que hay una problemática de organización. Entonces, vamos a seguir proponiendo y diciéndole también a la población en general que se cuide, la obesidad, el que tome agua, el que haga ejercicio, todo eso sirve para evitar cualquier tipo de enfermedad, no solo la renal. Toda enfermedad es triste, toda enfermedad es cara, y toda enfermedad detectada a tiempo es curable, doctor. Bueno, en este caso hay que tomar en cuenta algunos aspectos. Número uno es que la salud es un derecho humano. Así es. Eso tiene que ¿cómo es? Hacer Enfatizarlo. énfasis en todos los documentos que ustedes tienen y que publican y que envían a cada una de las instituciones, el énfasis que la salud es un derecho humano y que por lo tanto tienen que hacerse las acciones para proteger
a las personas que tienen este tipo de enfermedad, así como en otras, pero como estamos hablando específicamente de esta enfermedad, entonces eso debe usted colocarlo en todos y cada uno de los documentos y hacer énfasis también en la aprobación de la reglamentación a la ley, que ya fue aprobada en el Congreso, y por supuesto hacer énfasis en lo que se debe manejar a través de los diferentes centros asistenciales públicos del país, la maquinaria que incluso en la actualidad hay portátil para llevar a casa, para poder ser manejado en casa en algunos casos, y como dice usted, la cercanía de mientras se les dé a estas empresas que tengan que estar cerca de instituciones hospitalarias públicas principalmente, porque el del obelisco o el de la calle Real está cerca de un hospital privado, pero no le va a dar los beneficios que un hospital público le puede dar, por varias razones. Entre ellas el personal que se encuentra permanente, y en un privado no hay personal permanente para eso. Así que son cuestiones que ustedes deben manejar como agrupación, hacer énfasis en lo que es el derecho humano a la salud. ¿Qué nos puede decir usted en este momento en relación a los compañeros que han tenido problemas con la realización de la hemodiálisis en estos últimos meses y semanas, Daniel? Bien, a los compañeros que ahorita han andado protestando, si se refiere a ellos, doctor Ronnie, no ha sido por falta de tratamiento. Déjeme decirle, y porque a mí me gusta ser directo y hablar siempre con la verdad, hoy por hoy al paciente renal no le ha hecho falta el tratamiento, más no así los medicamentos, y los medicamentos que le corresponden, ¿verdad? Lastimosamente, un médico nefrólogo mira que un paciente renal, un ejemplo le voy a poner, anda una hemoglobina de 7, este paciente necesita Venofer y necesita eritropoyetina, son medicamentos que usan de uso constante. Entonces, ya están programados que solo 2 se pueden dar, pero este paciente necesita 24 inyecciones para poder subir la hemoglobina, y no lo hacen. Pero en este momento no hay falta de tratamiento renal en ninguno de los 2 centros públicos que tenemos hoy en día. Algo que es de admirar ahorita, que ninguno de los 2 centros ha cerrado, a pesar de que el Estado no ha pagado a estas 2 empresas. Este año no ha pagado. Entonces, antes, cuando se le debían 2 meses, 3 meses a la única empresa que había, cerraba. Pero ahorita, que ya lleva un año prácticamente de no pagarle el Estado a estas empresas, supuestamente no han cerrado. Y esto es a causa de que hay una competitividad. Y el otro lado tampoco ha cerrado. Entonces, el paciente no ha dejado de tener tratamiento en ningún lado del país. Pero sí el paciente la Secretaría de Salud se tiene que apresurar con las licitaciones de los servicios de hemodiálisis. Hay centros de diálisis en la ciudad de Danlí que se quieren aperturar, pero no aperturan porque no se han hecho licitaciones. Y es injusto que el paciente del Paraíso o el paciente de Choluteca, del sector de Seguro Social, viaje hasta aquí a Tegucigalpa, habiendo un edificio del Seguro Social exclusivo para hemodiálisis, y no lo abran. En Danlí hay un edificio también que es exclusivo para hemodiálisis, y no lo abran. Pero como le dije antes, tiene que ser con el conjunto garantizado, con la veeduría que se cumpla con los estándares para abrir un centro de hemodiálisis. No abrir un centro de hemodiálisis y solo poner 5 enfermeras y un médico general. No es así. No es tanto así. Es algo poquito más que el conjunto garantizado. Entonces, el llamado puntual a los compañeros es que estemos tranquilos, que gracias a Dios no nos ha hecho falta la hemodiálisis, ni en el sector público, ni en el sector seguro social, más sí la falta de medicamentos nos pasa factura, porque también es un deterioro, es un tratamiento al igual, que no tal vez conectado a una máquina, pero necesitamos este medicamento, porque si no lo tenemos en tiempo y forma, pues nuestras defensas bajan,
o incrementa algunos parámetros como la paratormona, como la baja de hemoglobina, la anemia, cuestiones básicas que a nosotros nos pasan factura al no tener el medicamento en tiempo y forma. Entonces sí le digo que hemodiálisis no ha faltado en nuestro ¿Desde cuándo país no hay y diálisis medicamentos en los centros peritoneal. asistenciales, Daniel? Eh, es de hablarle el cuadro básico, por decir, el cuadro básico del paciente renal manejamos casi 25 medicamentos. De estos 25 se han mantenido 8, pero ya, imagínense, de 8 a 10 medicamentos, 15 no tenemos. Llevamos prácticamente en el Seguro Social, le pongo un ejemplo, 3 meses sin un medicamento que es vital que se llama Semplar. Y todavía este mes de enero que acaba de entrar medicamento, no entró. En el sector público ahorita acaba de entrar la Semplar en pastillas, no en inyección. En medicamentos hipertensivos, no tenemos algunos medicamentos hipertensivos y medicamentos básicos como lo que es ácido fólico y calcio, no lo tenemos ni en el sector público ni en el seguro social. Ahorita prácticamente entró un medicamento, se va a empezar a distribuir supuestamente la otra semana. Estamos esperando la lista para ver cuáles medicamentos ingresaron y cuáles hacen falta, o si vinieron todos. Entonces, prácticamente llevamos casi 3 meses sin medicamentos entre algunos del cuadro básico, prácticamente 10 de ellos. Bueno, 10, 8 a 10 medicamentos de 25 del cuadro básico. Estamos hablando menos del 40% 100%. de deficiencia de medicamentos eh, del paquete Ahorita le puedo básico de los decir que el pacientes Seguro renales. Social es el que ha estado con más bajas, el Seguro Social. El Seguro Social es el que ha tenido ahorita más bajas de medicamentos, pero ahorita con este lote, pues esperemos que aumente el índice de medicamentos que vamos a tener. El sector público ha tenido un poco dentro del cuadro de medicamentos de los pacientes renales, pero sí hace falta incluir en el sector público medicamentos que no están incluidos, como en el Seguro Social, que luchamos para que lo incluyeran en el seguro, y ahorita estamos queriendo luchar para que los incluyan en el sector público, como es un medicamento, ejemplo, como la Rembela, que es un medicamento que es caro y que sirve para bajar el fósforo y se necesita este medicamento, pero no está dentro del cuadro básico del paciente renal en el sector público, más sí en el Seguro Social. Entonces, este medicamento es bastante básico ingresarlo en el cuadro básico del sector público. Daniel, ya estamos por finalizar el programa. Nos gustaría escuchar sus palabras finales, sus recomendaciones a sus compañeros y unas peticiones que se deben hacer a la entidad gubernamental que rige el sistema de salud. Bien, a mis compañeros, pues siempre encomendarnos a Dios cada vez que entramos a una hemodiálisis, ¿verdad? Para salir bien del tratamiento de 4 horas, 10 por medio. Confiar bastante en la familia y en los entes que se encargan, en este caso el personal de enfermería, en el caso de los médicos que están velando ahí en su momento por la vida de cada paciente, ¿verdad? En los centros de diálisis. En cuanto a los familiares, pues lograr entender, porque también familiar es pieza importante, porque al igual pasa 10 por medio con el paciente renal ahí en el centro esperándolo a que salga de tratamiento, o que si necesita algo, pues ellos mismos salen a comprarlo y algo. Entonces, en cuanto a la institucionalidad, ahorita que se va a hacer nuevamente las bases de licitación, no desligarse todo esto de momento que ha pasado, transcurrido, porque las empresas están haciendo cambios sin veeduría de parte de la Secretaría de Salud. Entonces pido aquí el llamado al gobierno que ahorita que están haciendo cambios, las empresas que corroboren que sea lo que se había licitado en la última licitación que se hizo, valga la redundancia, que se mire, que se siga dando lo que se ofertó, ¿verdad? Aunque se haya dado fracasada la nueva licitación, tiene que seguir con los mismos aspectos la empresa o la nueva empresa o la antigua empresa con lo que establecía la licitación que se dio por fracasada. Entonces, con estas nuevas bases, al igual, le solicitamos que se nos dé dentro de esa licitación parte de la veeduría que la tenemos, voz también, porque nosotros somos los que vivimos.
en esta legislación invitar a todas las organizaciones que hay de pacientes renales para ser veedores y a la vez, no tal vez toma de decisiones, pero sí dar palabras, dar ideas de lo que nosotros necesitamos porque nosotros lo vivimos, nosotros somos los usuarios y a la población en general, pues darle gracias por este espacio y decirle que se cuide más que todo. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos y recordarles que unidos en diálogo, creemos firmemente que en el diálogo sincero y la participación ciudadana conforman la herramienta necesaria para poder tener un futuro mejor. Hasta el siguiente programa.